Bienvenidos al avance del capítulo 162 de la telenovela Vecinos. Patricia no lograba apartar de su mente la preocupación que la consumía desde que Oscar le había revelado la delicada situación en la que se encontraba Jessica. La posibilidad de que Rodolfo cumpliera sus amenazas si no obtenía lo que quería la mantenía inquieta y distraída. Mientras permanecía sumida en esos pensamientos, apareció Poncho, quien enseguida notó que algo la estaba afectando. Al verla tan preocupada, intentó averiguar qué ocurría y le ofreció su ayuda. Pático, sin embargo, prefirió ocultar la verdadera razón de su angustia y aseguró que no tenía ningún problema. Poncho percibió que aquella respuesta no era sincera, pues el nerviosismo de Pático resultaba evidente. Aún así, decidió respetar su silencio. Antes de retirarse, le dejó claro que podía contar con él para escucharla o apoyarla si en algún momento necesitaba desahogarse o enfrentar alguna dificultad. Mientras tanto, Oscar y Tatiana continuaban llevando adelante el arriesgado plan que habían ideado para engañar a quien estuviera suministrando información a Rodolfo. Delante de otras personas comenzaron a protagonizar una fuerte discusión. Oscar elevó la voz y afirmó que el matrimonio entre ambos no llegaría a celebrarse. Tatiana siguió el juego inmediatamente y respondió con la misma intensidad, asegurando que tampoco deseaba compartir su vida con alguien a quien consideraba irresponsable, aficionado a las fiestas y con antecedentes de mujeriego. La discusión parecía tan auténtica que cualquiera habría creído que la relación realmente había llegado a su fin. Frank fue una de las personas que cayó completamente en la trampa. Sin sospechar que todo formaba parte de una actuación cuidadosamente preparada, se angustió al ver el enfrentamiento y trató de intervenir para evitar que la situación empeorara. Sin embargo, tanto Oscar como Tatiana continuaron representando su papel con total convicción, fingiendo un resentimiento profundo y una ruptura irreversible. Finalmente, Oscar abandonó el apartamento dando la impresión de que todo había terminado entre ellos. Una vez desapareció de escena, Tatiana se dejó caer sobre el sofá y comenzó a llorar para reforzar aún más la apariencia de la separación. La imagen resultó tan convincente que Frank terminó profundamente afectado, conmovido por el sufrimiento que creía estar presenciando. Le expresó su apoyo incondicional y le aseguró que podría contar con él siempre que necesitara su ayuda. Horas después, cuando ya no había nadie observándolos, Oscar regresó al apartamento. Apenas estuvieron a solas, la tensión desapareció por completo. Ambos se reencontraron con alivio y demostraron el cariño que seguían sintiendo el uno por el otro, convencido de que la representación había sido suficientemente creíble. Oscar comentó que ahora solo quedaba esperar para comprobar si la información llegaba a oídos de Rodolfo. Tatiana no estaba del todo convencida de que Frank fuera la persona que filtraba los datos. Recordó que él había reaccionado con auténtica tristeza ante la supuesta ruptura y que incluso había derramado lágrimas al creer que la boda se había cancelado. Aquella reacción le parecía demasiado sincera como para formar parte de una conspiración. Aún así, Oscar consideró que no podían descartar ninguna posibilidad. Por ello propuso continuar con la farsa y observar cuidadosamente las reacciones de quienes los rodeaban. Con esa intención, ambos decidieron bajar hasta la recepción del edificio para seguir buscando pistas sobre la identidad de la persona que mantenía informado a Rodolfo. Al llegar encontraron a Sarita, Clara y al vigilante conversando tranquilamente. Sin perder tiempo, Oscar y Tatiana reanudaron su representación delante de ellos. La discusión volvió a estallar con la misma intensidad que antes. Como parte del espectáculo, Tatiana se quitó el anillo y lo lanzó con evidente enojo. Oscar lo recogió del suelo y respondió con palabras cargadas de desprecio, asegurando que se sentía afortunado de no haber llegado a casarse con ella, pues habría sido un error del que se arrepentiría toda la vida. La escena dejó impresionados a quienes la presenciaron. Cuando Oscar se marchó, Tatiana permaneció junto a Sarita y Clara, quienes intentaron consolarla al verla aparentemente destrozada por la ruptura. Sin embargo, detrás de toda aquella fachada, la verdadera preocupación de Tatiana era otra. Mientras escuchaba las palabras de apoyo de sus amigas, mantenía toda su atención puesta en descubrir quién era la persona que estaba transmitiendo a Rodolfo cada detalle de lo que ocurría entre ella y Oscar. Para ella, desenmascarar al informante se había convertido en una prioridad tan importante como proteger su relación y poner fin a las amenazas que los rodeaban. Mientras tanto, Jessica continuó revisando cada rincón de la habitación con la firme intención de descubrir aquello que Rodolfo había estado ocultando. Después de una búsqueda minuciosa, encontró el cargador de su teléfono escondido dentro de una gaveta entre varios objetos. Al comprender de inmediato lo que aquello significaba, lo tomó sin pensarlo dos veces y salió decidida a pedir explicaciones. En otro lugar, Oscar se presentó
Por otra parte, Rodolfo comenzó el día mostrándose especialmente cariñoso con Jessica. La despertó con besos, abrazos y constantes muestras de afecto. Ella reaccionó con una sonrisa inmediata y le confesó que esos momentos eran precisamente los que permitirían sentirse tranquila y descansar en paz. La ternura que él estaba demostrando hizo que Jessica volviera a sentirse cercana a él. Animada por aquel ambiente de complicidad, intentó convencerlo de que permaneciera a su lado durante más tiempo. Sin embargo, la respuesta de Rodolfo fue muy distinta a la que ella esperaba escuchar. Le explicó que en ese momento debía ocuparse de ciertos asuntos que consideraba importantes y que podrían estar juntos más tarde. La reacción la tomó completamente por sorpresa. Después de mostrarse tan atento y afectuoso, aquel cambio repentino de comportamiento resultó difícil de entender. Mientras observaba cómo se alejaba para atender sus asuntos, Jessica no pudo evitar sentirse inquieta. La diferencia entre la actitud amorosa de unos minutos antes y la frialdad con la que ahora se marchaba despertó en ella una sensación de incertidumbre que fue creciendo poco a poco, haciéndole sospechar que algo no estaba marchando como parecía. Horas más tarde, el oficial se reunió con Oscar y después de escuchar algunas explicaciones preliminares le pidió que dejara los rodeos a un lado y hablara con total claridad sobre lo que estaba ocurriendo. Comprendía que la situación era delicada y necesitaba conocer todos los detalles para poder actuar correctamente. Ante aquella petición, Oscar decidió contarle toda la verdad. Le explicó que Rodolfo mantenía retenida a Jessica y que además lo había amenazado directamente. Según le reveló, Rodolfo le advirtió que si no se alejaba de Tatiana y ponía fin a su relación con ella, Jessica pagaría las consecuencias con su propia vida. El oficial escuchó atentamente cada palabra y no tardó en expresar su opinión sobre el asunto. Comentó que la obsesión que Rodolfo había desarrollado hacia Tatiana era realmente alarmante y que desde hacía tiempo había demostrado ser capaz de actuar de manera irracional cuando se trataba de ella. También le recordó a Oscar que ni él ni Tatiana tenían la obligación de cumplir las exigencias de un hombre que estaba utilizando amenazas para conseguir lo que quería. Oscar reconoció que era consciente de ello, pero le aclaró que la situación iba más allá de lo que ellos deseaban no hacer. Lo único que les importaba en ese momento era proteger a Jessica y evitar que sufriera algún daño. Por esa razón habían decidido fingir públicamente que estaban atravesando una ruptura. Esperaban que mientras Rodolfo creyera que estaba logrando su objetivo, Jessica permaneciera a salvo. Después de escuchar aquella explicación, el oficial consideró que la estrategia tenía sentido dadas las circunstancias. Les recomendó que continuaran actuando de la misma manera para no despertar sospechas. Al mismo tiempo les aseguró que la policía comenzaría a trabajar discretamente con el caso. Su intención era establecer una vigilancia y un seguimiento que les permitiría localizar a Rodolfo cuanto antes para proceder con su captura sin poner en peligro a Jessica. Mientras tanto, en el lugar donde Rodolfo permanecía escondido, Álvaro y Peláez aprovecharon un momento para acercarse a él. Ambos tenían curiosidad por saber qué estaba ocurriendo con Jessica y si había logrado convencerla de quedarse a su lado. Rodolfo respondió con seguridad que aquello estaba completamente bajo control y que no representaba ningún inconveniente para él. Sin embargo, la respuesta no satisfizo a Peláez. Intrigado, le preguntó por qué insistía tanto en mantener a Jessica cerca. La pregunta encontró el apoyo inmediato de Álvaro, quien reconoció que él también deseaba conocer la respuesta. Después de todo, para ninguno de los dos era un secreto que la mujer de la que Rodolfo estaba verdaderamente enamorado era Tatiana. Lo que ninguno de ellos sabía era que Jessica se encontraba cerca en ese momento. Había salido de la habitación y al escuchar la conversación decidió ocultarse para no ser descubierta. Permaneció en silencio prestando atención a cada palabra, convencida de que aquella conversación podía revelar las verdaderas intenciones de Rodolfo. Rodolfo, incómodo por las insistentes preguntas, quiso saber por qué mostraban tanto interés en sus asuntos personales. Álvaro le recordó inmediatamente que tanto él como Peláez estaban arriesgándose debido a las decisiones que él había tomado. Por esa razón, consideraba justo conocer el plan completo y entender exactamente qué papel desempeñaba Jessica dentro de todo aquello. Al verse presionado y comprendiendo que ya no podía seguir esquivando el tema, Rodolfo terminó revelando lo que realmente tenía en mente. Les explicó que Jessica era una pieza fundamental para sus planes. Por un lado, pensaba utilizarla para facilitar su salida del país cuando llegara el momento adecuado. Por otro, estaba convencido de que también podría servirle para destruir definitivamente la relación entre Oscar y Tatiana. Aquella confesión provocó nuevas preguntas. Álvaro no entendía la lógica detrás de ese objetivo y le recordó que Oscar y Tatiana estaban comprometidos
comprometidos y tenían planes de casarse. Desde su punto de vista, intentar separarlos parecía una batalla perdida. Peláez, por su parte, consideraba que estaban concentrándose en asuntos equivocados. Le recordó a Rodolfo que existían problemas mucho más importantes por resolver, especialmente el dinero que estaban buscando. Según él, lo más inteligente sería dejar atrás toda obsesión relacionada con Jessica y Tatiana y enfocarse únicamente en recuperar ese dinero. Pero Rodolfo no mostró la menor intención de cambiar de idea. Con absoluta determinación dejó claro que no estaba dispuesto a renunciar a sus objetivos. Le recordó que así como ellos perseguían desesperadamente el dinero, él también tenía algo que deseaba conseguir y no pensaba abandonarlo. Escondida y escuchando cada palabra, Jessica sintió cómo la realidad se imponía de manera brutal ante sus ojos. Durante mucho tiempo había querido creer en las promesas de Rodolfo y en los sentimientos que él decía tener por ella. Sin embargo, aquella conversación acabó destruyendo todas las ilusiones. Por primera vez comprendió con total claridad que nunca había sido el centro de sus sentimientos ni de sus planes. Rodolfo no la mantenía a su lado por amor, sino porque le resultaba útil para alcanzar sus propios objetivos. La verdad era mucho más dolorosa de lo que había imaginado. Mientras ella soñaba con construir una vida junto a él seguía obsesionado con Tatiana y únicamente la estaba utilizando como una herramienta para conseguir lo que realmente quería. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.